Bueno, hola a todos. Tenemos aquí a Joan Yago, dramaturgo, y Esther López, actriz, ambos de La Calórica. Estarán en Las Aves, en el teatro, con Las Aves, en el Teatro Pavón, desde hoy, 26 de abril, hasta el 14 de mayo. Volvéis a Madrid después de haber cosechado varios premios, haber agotado entradas en el Poliorama de Barcelona. Así que antes de nada, bienvenidos a Madrid y muchas gracias por volver a dar esta segunda oportunidad, que estuviste de aquí hace tiempo con el CDN, también agotando entradas, por cierto. Gracias por dar esta oportunidad a los que os vieron en su momento para que puedan repetir, y gracias para los que no os hemos podido ver para poder ver el espectáculo. Bueno, gracias a Madrid Sí, gracias por invitarnos a venir. Bueno, os he de confesar que a mí en realidad me hubiera gustado hacer esta entrevista con la típica cabeza de caballo o, a ser posible, una cabeza de ave, para hacer un homenaje a este teatro del absurdo que hacéis con Las Aves. Y eso me ha hecho pensar mucho en el concepto de políticamente correcto, ¿no? La pregunta ¿es Las Aves una obra políticamente incorrecta? O sea, yo creo que como personas políticas que somos, lo correcto que debemos hacer es cuestionárnoslo todo y mirar a nuestro alrededor y fijarnos en las cosas que funcionan y en las cosas que no funcionan. En ese sentido, yo creo que nuestra versión de Las Aves es un ejercicio político correcto. Es el ejercicio político de cuestionarnos quién son nuestros líderes, cómo han llegado nuestros líderes a ser quien son, de qué nos hablan cuando nos hablan de libertad, de qué nos hablan cuando nos hablan de democracia, y todas estas cosas yo creo que como ciudadanos es lo que debemos hacer, los diálogos y los debates en los que debemos participar. Dicho esto, Las Aves es una obra muy loca, muy burda, muy calórica, muy con nuestro lenguaje, y nos dejamos criterio con cabeza y atacamos hacia todas partes y nos reímos de todo. Y sin la voluntad de, yo qué sé, de hacer daño a nadie, pero quiero decir, ofendemos. Sí, respetando claro, el espíritu de Aristófanes, que claro, básicamente es lo que hacía. Estábamos llamados a ofender, ¿no? O sea, si tú te pones a Aristófanes en las manos, no vas a intentar ser políticamente correcto. Muy bien. Yo os conozco desde los inicios, con la feísima y triste muerte de Isabel I, y yo me gustaría avisar que, bueno, yo fui a ver 2 o 3 veces, acabé con un dolor de pómulos de todo lo que me reí. Entonces, Esther, tú por el lado de la actuación, de la interpretación, me consta que el humor negro está a flor de piel y que muchas personas como yo pueden tener dolor de mandíbula de las risas. ¿Podemos advertir al público de que pueden sufrir un dolor de mandíbula? Ojalá que sí. La verdad es que a nosotros desde el escenario, cuando estamos haciendo función y vemos ese feedback, nos encanta. También nos encanta ir a hacernos bolos que nos está pasando, yo qué sé, a Palencia, y no resultar para nada gracioso, ¿sabes? Pero para nada. Y las dos cosas son interesantes, ¿no? Porque el trabajo se va haciendo. Entonces, para nosotros recibir la risa del público es maravilloso, pero si no, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo y de verdad que nosotros sí que nos partimos de risa desde dentro. Nos cuesta mucho aguantar, también te diré. Yo he de decir que del tráiler, que es lo que he visto hasta ahora de la obra, ya me parece muy divertido, lo cual ya solamente por eso os animo a los que nos estén escuchando, aunque sea a ver el tráiler, para que vean un poco todo el humor que les espera en el Teatro Pavón. Compañía, desde el 2010, en una era en la que las relaciones duran tan poco, lleváis 13 años de compañía. Y me gustaría, si pudierais dar algún consejo para esas personas que estén planteándose crear su propia compañía, personas que estén en una compañía que tengan un punto de inflexión y digan, ostras, ¿cómo podemos mantener una compañía también, ¿no?, unida a largo plazo? Yo creo que el consejo práctico más útil que a nosotros nos ha resultado es reuniones presenciales mínimo una vez a la semana. Ahora existe este meme tan famoso de esta reunión podría haber sido un mail, y es verdad que existen excesos de reuniones, etcétera, pero en el fondo es una idea muy neoliberal, la de, no, esto se podría haber resuelto con un intercambio de mails. Vale, sí, hay que optimizar, etcétera, pero hay que verse las caras y hay que estar juntos y hay que trabajar siempre. Nosotros
también tardamos en aprenderlo, ¿no? Al principio costaba mucho la idea de reunirnos 8 personas una vez a la semana, cada uno viviendo en un sitio diferente. Con el tiempo entendimos que no, que al menos una vez a la semana tenemos que sentarnos, qué está pasando, qué queremos hacer, dónde tenemos que poner nuestros esfuerzos. Porque también es una manera de que en esas reuniones nosotros nos lo llegamos a pasar bien, nos reímos, claro, y de ahí salen cosas que luego acaban siendo o parte del espectáculo o un hilo del que tirar para hacer un espectáculo. Entonces es muy positivo para nosotros y es que de verdad que, así como tú decías, que ese humor negro de las obras y tal, así somos nosotros. Entonces una reunión puede ser muy divertida. Sí. Qué bien. Qué bien, qué bien. Pues bueno, esta es una obra de creación colectiva. Entiendo que también la disparidad de perspectivas es muy interesante en vuestro caso, ¿no? ¿Cómo trabajáis esto a nivel de dramaturgia? ¿Cómo es el proceso creativo, tanto a nivel de dramaturgia como a nivel de interpretación, ¿no? ¿Cómo os nutrís unos a otros? Este proceso fue una cosa excepcional en el sentido que hicimos como un stage 3 semanas antes de ponernos a... ¿3 semanas antes? No, bueno, duró 3 durante semanas, 3 pero semanas. hicimos como un mes antes. Sí, como un mes antes, del cual no sirvió para nada lo que hicimos. O sea, lo único que sirvió es para decir, vale, esto no lo vamos a hacer. Porque nos sentíamos hasta como ridículos poniéndonos ahí en medio a... Vamos a probar, no sé qué, vamos a probar... Basura, todo basura cósmica. Bueno, pero desde el descarte fuimos creando un poco. Es decir, nosotros desde La Calórica llevamos muchos años, hemos estrenado muchos espectáculos, pero no tenemos un método de creación en realidad. En cada proyecto nos hemos ido adaptando a cómo creíamos que el proyecto nos pedía trabajar. En el caso de Las Aves era la primera vez que trabajábamos con un material preexistente, el clásico de Aristófanes. Y aunque sabíamos que teníamos la intención de hacérnoslo muy nuestro, nos terminábamos de entender cómo, de qué manera, ¿no? Entonces, claro, es diferente a no tener texto. Empezamos a trabajar ya, el texto es este, Aristófanes escribió esto. Nos pusimos a hacer este proceso, etcétera, y un poco la conclusión a la que llegamos es que hacía falta cambiarlo todo. Hacía falta cambiarlo todo de arriba abajo, porque era la manera de ser honestamente respetuosos con el material de Aristófanes. Queríamos explicar una historia equivalente, en el sentido de que dijera las mismas cosas o unas cosas parecidas, pero no podía contener el mismo texto porque resultaba incluso incomprensible para el espectador de hoy en día, ¿no? Entonces, finalmente, dándole muchas vueltas, lo que hemos acabado adaptando y transportando a hoy en día, sobre todo es el humor de Aristófanes. El argumento está un poquito, la estructura está un poquito, los nombres de los personajes, pero sobre todo lo que llega es la gramática que usa Aristófanes para construir el humor, la mezcla de referentes elevados con referentes populares, la mezcla de un grotesco muy cacaculo pedopis con referentes heroicos, míticos, personajes divinos que se pasean por la escena. Pero claro, nosotros también nos preguntamos, ¿qué es un personaje divino hoy en día? ¿Tiene que aparecer Zeus? ¿Tiene que aparecer Prometeo? Ostras, no, ¿por qué no hacemos que aparezcan la democracia y el capitalismo en vez de Zeus y Prometeo? Porque ¿cuáles son nuestros dioses contemporáneos, no? Y entonces, poco a poco ahí fuimos encontrando un tono. Fue difícil. Yo, que al final soy un poco la persona como más, no sé cómo decirlo, como más mental de la compañía, yo lo pasaba mal porque decía, esta obra es que no tiene ni pies ni cabeza desde un punto de vista contemporáneo. Y Israel Solá, el director, me dijo muchas veces, abraza el caos. Y un poco, Las Aves es nuestro abrazo al caos. Es nosotros rindiéndonos al absurdo, a escenas. Se termina una escena y creo que el espectador es imposible de adivinar qué viene ahora, porque realmente nosotros cuando lo estamos escribiendo no lo sabíamos y es nuestro espectáculo más libre, es nuestro espectáculo más loco, más abierto. Yo creo que es nuestro espectáculo más cómico, nuestro espectáculo con el que el público conecta de una manera más intensa. Y no lo podríamos haber hecho de otra manera, sino con este ensayo, error, prueba, a ver qué pasa si ponemos esto aquí o allí. Y estrenando, sacando al vacío, ¿eh? Claro, porque... total.
Sí, sin saber cómo iba a reaccionar el público, por suerte, bueno, llevas desde 2018, con lo cual, enhorabuena, porque si no, no hubiera tenido tanto recorrido, ¿no? Comentabais el tema de Aristófanes, ¿no? Como en la Grecia clásica hay pocos actores, muchos personajes. Esther, ¿cómo has vivido esto? ¿Cómo llevas el tema de la personalidad múltiple en este Sí, a ver, espectáculo? esto de la personalidad múltiple es muy de la compañía. Nosotros siempre hacemos, bueno, se ha dado el caso que es verdad que con La Feísima que tú hablabas no es así, pero sí que con otras obras el cambio de personaje es como marca de la compañía y aquí ya es como el máximo exponencial porque los cambios son vertiginosos, o sea, ahora es una risa, porque ya después de tantos años es como pero buah, costó un montón. Los cambios son una locura, pero es un reto, para nosotros es un reto y es verdad que luego con el siguiente espectáculo, bueno, con el último que hemos estrenado, con el de qué hablamos mientras no hablamos de toda esta mierda, lo hemos llevado a un punto más allá, porque aquí sí que es verdad que en las aves nos cambiamos la peluca, el vestuario, Los zapatos, las medias. Los zapatos, las medias, todo, hasta el mínimo complemento. Y en el de que hablamos, por ejemplo, dijimos, pues hacemos cambio de personaje, pero sin necesidad de cambiar nada de vestuario, a ver qué tal. Y la verdad es que lo divertido de trabajar en compañía y el lujo es poder poner retos a cada departamento, ¿no? Ya sea Joan escribiendo, Isra dirigiendo, nosotros en la interpretación. Vamos, esta vez, ¿con qué nos vamos a topar y a qué vamos a lanzarnos para morir un poquito más? Venga. Y yo creo que eso es muy interesante y nos hace estar como ansiosos de nuevo proyecto, nuevo proyecto. Y durante estos años que lleváis, tanto a nivel interpretativo como dramatúrgico, ¿cómo ha evolucionado la obra? ¿Cómo habéis nutrido esos personajes? No sé, por ejemplo, si a nivel dramatúrgico también habéis incluido, bueno, has incluido ya en este caso algún guiño más de la actualidad. Y si en tu caso, Esther, pues esto, has visto una evolución del propio personaje que comenzó como una cosa y ha acabado derivando en otra diferente. Desde el texto no ha habido grandes cambios. Sí que algunas cositas las hemos refinado. Aprovechamos la traducción del texto del catalán al castellano pero sobre todo para pues quitarle un poquito de peso, podar por aquí y por allí, algunas cositas que en algunos momentos la obra caía, pero no hemos hecho, que yo recuerde, grandes adaptaciones, por ejemplo, a la escena política contemporánea. Lo que es curioso es que la gente ve estas adaptaciones. O sea, la gente relaciona, por ejemplo, el personaje de Pistetero, el protagonista de la obra, lo relaciona con determinado personaje político de la actualidad. Y nosotros a veces tenemos que salir a desmentirlo. Decir, no, que cuando nosotros hicimos la obra, este personaje todavía no estaba en la esfera pública. No lo conocíamos. Entonces, decir, no, pero claramente este es este y este es este. En realidad no. Pero es lo bueno, ¿no? Que como en el fondo hacemos una comedia política, pero es una comedia política que nos habla desde un mundo alejado en el que los pájaros caminan y hablan. No hay una correspondencia directa con la realidad y el público rellena los huecos cada uno de la manera que quiere, cada uno según su sistema de pensamiento y su ideología. Entonces, lo bonito es ver esto, que la obra ha ido adaptándose a la realidad a pesar de que no hemos cambiado prácticamente nada del texto. Es que escuchaba en una entrevista, grabando una entrevista que le hicieron a Israel también y a ti, Joan, sobre el tema del vestuario, que incluso se habían dicho que el vestuario hacía connotaciones, creo que la obra va mucho más allá, ¿no? O sea, que... Bueno, claro, todo el mundo ve que el pájaro verde es tal y que el pájaro rojo es tal y de verdad que nosotros nunca lo pensamos, o sea, nunca pensamos los personajes en estos términos. Pero convence tú al espectador de que su lectura es equivocada. No puedes. El espectador ha entendido una cosa y tiene todo su derecho a haberla entendido, ¿no? Pero está pasando esto y evidentemente pues hacer la función en Cataluña o hacerla en Madrid o hacerla en el 2018 o hacerla en el 2023, pues las resonancias van cambiando a medida que va cambiando la realidad. Pero la experiencia siempre es buena, porque al final las cosas que criticamos, que son el populismo, la instrumentalización de las masas para conseguir objetivos particulares y egoístas, la desinformación, las fake news,
todo esto existe en Cataluña, existe en Madrid, existe en el 2018, existe en el 2023. Quiero decir, van cambiando los agentes, pero los trucos del populismo siguen siendo más o menos los mismos. Entonces, es bonito ver cómo la obra evoluciona, a pesar, ya digo, de que los cambios que hemos introducido a nivel textual son minimísimos. Y tú, Esther, en esta evolución de los personajes, ¿has tenido referentes claros de inspiración? Aunque no se puedan contar. Sí, bueno, sí, Rita Barberá es un... Vale. Sí. Tenemos una comandante fallera en la obra. Sí, pero es verdad que interpretativamente ha evolucionado, a veces para bien, a veces para mal, pero sí que el otro día comentaba Aitor que volvió a ver el vídeo de Años A y dice, ostras, tío, es completamente diferente, ¿eh? Claro, es que una obra que la vas haciendo después de tantos años es inevitable que camine hacia otros sitios y por suerte tenemos al director que va viniendo y al dramaturgo y a veces nos reconduce y a veces es como, ostras, qué bueno eso, añádelo. Es que igual llevamos, no lo sé, no lo hemos contado. Xavi en la compañía es el que se dedica a contar estas cosas, pero igual habremos hecho 200 y pico funciones o más, no lo sé. Sí. Hemos hecho temporada 3 veces en Barcelona, esta es la segunda en Madrid, hemos hecho 3 o 4 giras. Claro, hay semanas que la hacen un día en catalán y al día siguiente en castellano. Entonces la llevan muy, muy dentro, ¿no? Ella es muy suya. Y es verdad que es diferente en catalán que en castellano, ¿eh? Es curiosísimo. O sea, los personajes son un pelín diferentes, no sé, supongo que por musicalidad o no sé, pero sí que hay detalles que cambian. Porque en catalán os decían que se había traducido als ocells, que son los pájaros, en vez de las aves. ¿Tiene algún tipo de connotación de ¡ay, qué pájaros! Pues la verdad es que no nos dimos cuenta que el clásico de Aristófanes históricamente se ha traducido así. En catalán siempre se ha llamado als ocells, los pájaros, y en castellano las aves. Me parece que se debe a que en griego no existe la diferencia, digamos. No existe una palabra, usa la misma palabra, digamos. Okay. Entonces, siempre se ha traducido así y al momento que dijimos, vale, ¿cómo la llamamos en castellano? Pues un poco seguimos la tradición. Aparte de que no queríamos que se confundiera con los pájaros de Hitchcock, entonces dejamos las aves. Muy bien. Y antes comentabais, ¿no? El tema de Aristófanes, ¿no? Este hombre, pues, escribió la obra hace 26 siglos, que se dice pronto. ¿Qué elementos en común vosotros identificáis en la primera lectura del libreto, de la obra original, que digáis, ostras, esto se corresponde con la sociedad actual? Antes hablabas, ¿no? De los héroes, son los que eran antes de dioses, ahora se trasladan en capitalismo, en liberalismo. ¿Qué otras similitudes habéis identificado? La crítica a la democracia. Sí, claro, esto es lo que nos hizo más gracia, ¿no? Que lees la obra y dices, vale, la obra son 2 personajes que huyen de Atenas, de esta primera sociedad democrática, porque están hartos de las normas, de las asambleas, de los juicios, de los impuestos, etcétera, y hay como una especie de crítica a un sistema que se ha burocratizado excesivamente, una crítica también muy egoísta por parte de los personajes, que son dos ricos que no quieren estar todo el día pagando impuestos y tal. A partir de aquí crean su sociedad ideal, convencen a las aves usando discursos políticos y tal, y en el fondo dicen, no, crearemos una nueva sociedad que será buena para todos, pero en realidad solamente buscan, en el caso de Pistetero, solamente busca el beneficio personal, y entonces, claro, nos damos cuenta que estamos leyendo una crítica a la democracia. Y entonces, como ninguno de nosotros somos historiadores, decimos, un momento, ¿esta obra de qué año es? ¿Y la democracia de qué año es? Entonces nos damos cuenta de que desde que se acuña el concepto de democracia hasta que se escribe esta obra, hay como unos 50 años de diferencia. Entonces, estamos ante la primera obra política, la primera obra que cuestiona la democracia y que y poco a poco nos damos cuenta de esto, ¿no? Que la democracia y la comedia son prácticamente madre e hija. O sea, vienen juntas desde el principio. Y automáticamente aquí es cuando se nos enciende la bombilla del interés, de no saber exactamente qué buscamos, pero sabemos que hay algo aquí de, ostras, llevamos 2.500 años relacionándonos con este experimento al que llamamos democracia y llevamos 2.500 años dándonos cuenta de que no funciona, pero
que en el fondo no tenemos nada mucho mejor, entonces tenemos que quererla, tenemos que cuidarla, a pesar de que nunca nos termina de satisfacer y a pesar de que siempre haya gentes digamos, que la combaten. Un poco con esta idea nos empezamos a trabajar. Y claro, ¿qué pasa? Que nosotros estamos leyendo la obra, trabajando con ella, mientras Bolsonaro está llegando al gobierno, mientras Trump está llegando al gobierno, mientras en España la idea de la ultraderecha, que está un poco lejos de los panoramas, de repente irrumpe con fuerza y los populismos se van extendiendo aquí y allí, las fake news, los negacionismos, etcétera, etcétera, y pensamos, ostras, aquí hay algo muy interesante, que nos habla mucho de nosotros. Y como siempre hacemos las cosas desde la calórica, que es desde un lugar muy instintivo y sin tener una idea clara de lo que queremos decir, porque lo vamos descubriendo por el camino, nos ponemos a escribir una obra, nosotros pensándonos que vamos a criticar el populismo. Y al final nos damos cuenta de que sí, criticamos el populismo, sin duda. Pistetero, nuestro protagonista, es un populista, pero que al final no hablamos solamente de eso, sino que cuestionamos todo un sistema que hace que al final lo privado vampirice lo público, que haya personas, empresas que con el objetivo de recaudar más dinero para ellos mismos acaben instrumentalizando toda la estructura de lo público, todo el sistema, para su beneficio personal e individual. Todas estas cosas ya están en Aristófanes, evidentemente de otra forma. Y yo creo que nuestro objetivo no es nunca que el espectador tenga la experiencia de ir a ver teatro clásico. No hacemos teatro clásico y el espectador que venga buscándolo yo creo que se va a decepcionar porque no hacemos... Está muy lejos. Estamos muy lejos. Hacemos una comedia política contemporánea, un poco haciéndole un homenaje y, digamos, apoyándonos en las ideas que Aristófanes pone sobre la mesa, pero es una creación nueva. Sí, y de hecho, o sea, lo hemos visto con Ron Lala en Vive Molière, en Los Max, con Yerma resucitar de nuevo, ¿no? Un clásico como Lorca. Es que los clásicos no pasan de moda, ¿no? O sea, tienen una estructura, ¿no? Que también se ayuda a traducirla a la vida actual, ¿no? A la sociedad actual. Claro, esto es lo bonito, ¿no? Y supongo que por esto son clásicos, porque lo leas cuando lo leas. Supongo que leer Yerma hoy, pues no es lo mismo que leerla hace 50 años, pero el caso es que la ves hoy y dices, ¡buah! Es increíble. Me está hablando a mí, me está hablando de cosas que yo veo en la vida. Está describiendo la realidad de mujeres que yo es que las tengo cerca, las conozco, ¿no? Entonces, esto es lo bonito, ¿no? Que cada época, cada momento, cada sociedad, cada lugar, las leemos de una manera concreta, pero siempre nos están hablando. Y bueno, habéis hecho antes una mención al tema del vestuario. Yo todo mi orgullo y admiración, Esther, porque me imagino que los cambios de vestuario implican ya medias, no me lo quiero ni imaginar. Tenéis un premio específico para el tema del vestuario. ¿Cómo te ayuda eso a articular estos personajes? El vestuario es increíble, o sea, es una maravilla. Cuando ves aquellos pájaros como aquellas bolas que nos construyó el Pascu, fue divertidísimo. De repente estar ensayando, como lo que decía Joan, ¿no? Un poco intuitivamente haciendo esto, como diciendo, ay, Dios mío, ¿esto cómo va a ser? Te cascas el traje y la peluca y dices, es que era esto, es que era esto. O sea, aporta muchísimo, ayuda a la construcción, es maravilloso. Y es fácil, para los cambios, quiero decir, lo que es el vestuario del pájaro es fácil. Es verdad que las medias es más complicado, pero es otra obra lo que pasa detrás. Es una pena que no lo podáis ver porque de verdad que es otra obra frenética y maravillosa. Claro. Sí, sí. Yo me imagino que hay un tema del caos ahí entre bambalinas que sería muy interesante. Y Joan, en tu caso decías que de pequeño querías ser inventor, creador, ¿no? de dibujos animados. Y me pasó en la calórica, o sea, en la feísima y triste muerte de Isabel I. Jolín, es que lo siento cada vez que digo el título. Es que es largo. Gracias por hacer las aves más concretas. Sí.
Pues ya sé que vosotros la llamáis la feísima, pero por puntualizar. Entonces, en el tráiler, yo no he visto la obra, pero insisto, en el tráiler ya se ve que es un regalo a la vista, ¿no? Y que el premio al vestuario no es banal. ¿Cómo te afecta a ti a la hora de crear tu escritura, ¿no? Las obras, la dramaturgia? ¿Cómo incluyes este componente visual? Este es uno de las marcas de la Casa de la Calórica. Cuando hablamos de creación colectiva nos referimos a dos cosas. Por un lugar, nosotros hablamos mucho, pactamos pues el contenido de la obra, pactamos los personajes, la estructura, incluso cosas que afectan, digamos, a la creación del texto. Pero además de esto, lo que también hacemos es trabajar de forma paralela. Es decir, en la inmensa mayoría de los casos, Las Aves es un ejemplo, yo todavía estoy empezando el proceso de escritura y en este caso Albert Pascual, el escenógrafo y figurinista de la función, él ya está diseñando los pájaros. Y de alguna manera nuestro trabajo se va enriqueciendo y yo llevo 10 páginas escritas y él me empieza a enseñar dibujos y entonces yo digo, ostras, sí, lo veo por aquí y entonces ya tener una imagen, por un lado, ya conocer a los actores, a los intérpretes que van a hacer a los personajes. Por otro lado, ya tener una idea de cómo va a funcionar el espacio, cuáles van a ser los cuerpos de los personajes viendo los figurines. Evidentemente, esto te afecta profundamente a la escritura. Y hay caminos que ya descartas y caminos que empiezas a recorrer porque eres capaz de imaginártelo, ¿no? Que luego, al final, termina habiendo diferencia de lo que de lo que yo me imaginaba escribiendo a lo que hacemos. Pero lo chulo es esto, que la creación no está jerarquizada de la manera que normalmente la industria te lleva a jerarquizar, que es lo primero se hace el texto, a partir del texto se hace un trabajo, digamos, de extracción y de sacar unas ideas que te sirven pues para la puesta en escena, luego para el vestuario, luego para tal, sino que todo va un poco junto. Y evidentemente este ir junto te lleva pues a que haya choques conceptuales, en plan, uy, pero esto y esto no lo podemos hacer. Entonces, pues tenemos que negociar, tenemos que sentarnos, tenemos que decir, no, espérate, si lo hacemos así, no, pero si lo hacemos de esta otra manera, sí. Por ejemplo, la cuestión de los cambios. Esto siempre pasa. Yo escribo una escena y luego me viene Israel o me viene Albert y me dicen, espérate, pero esta escena tiene que ser más larga porque a Esther le tiene que dar tiempo a cambiarse. Y digo, vale, pues entonces hay que añadir un minutito por aquí y tal. Y siempre hemos trabajado de esta manera y claro, a mí ha llegado un punto que cuando yo trabajo en un encargo, haciendo una adaptación o escribiendo un texto fuera de la Calórica, se me hace raro. Porque estoy tan acostumbrado a que funcionemos de esta manera como trenzada, como irnos encontrando y chocando por el camino, que ahora la idea de no, primero es el texto y luego todo lo demás, a mí me parece incluso rara. Y Esther, a nivel de interpretación, ¿no? Los actores ahora tenéis muchos tentadores. Tenéis las plataformas, la televisión, el cine, normalmente con salarios mucho más altos, ¿no? Mucho más atractivo, con una exposición mayor. ¿Qué te da a ti el teatro para seguir apostando e ir a muerte por esta profesión teatral? A ver, nosotros, si nos llaman de fuera, somos mercenarios. Quiero decir, lo bueno de tener compañía y concretamente las bases que nosotros pusimos es que teníamos como una relación abierta en la que si nos llamaban de otro sitio, también eso nutre a la compañía porque da visibilidad, la lleva más allá. Entonces, nosotros si nos llaman de, como ha pasado, de series de televisión, de otro teatro, intentamos encajarlo. Es verdad que ahora, bueno, ahora estamos aprendiendo a acotar como las giras, los proyectos, entonces con los años aprendemos. Lo que pasa es que la Calórica te da una cosa que no te da otra cosa de fuera, que es tu compañía, hablas de las cosas que quieres hablar, de los problemas que nos preocupan, es un trabajo mucho más personal, más con amigos, entonces está bien, o sea, para nosotros es importantísimo, es un lujo que haya una persona que te escriba los papeles pensando en ti, que a lo mejor eso pues no lo tienes fuera. Entonces, combinar las dos cosas creemos siempre que es positivo y que debemos seguir haciéndolo, porque además salir fuera
te hace crecer, vuelves a casa y aportas otras cosas. Entonces es un win-win, lo mires como lo mires. No, es muy interesante porque los dos hacéis referencia, ¿no?, a esta importancia del grupo y no deja de ser un poco curioso que en realidad estemos poniendo en tela de juicio el tema de la democracia, pero en realidad la creación colectiva que estáis trabajando también sea un proceso bastante democrático, ¿no? Somos horribles, te lo Sí. juro, es dificilísimo, ¿eh? Bueno, le damos muchas vueltas a las cosas, hablamos mucho de las cosas, nos peleamos, pues como todo el mundo, tú lo has dicho, en una época de que las relaciones duran poco, pues lo nuestro dura gracias a que nos peleamos mucho, hablamos mucho y estamos en un constante plantearnos qué somos, quiénes somos, hasta cuándo somos, etcétera, etcétera. Pero es que es la manera lógica y sana de estar aquí, ¿no? ¿Qué queremos hacer? No somos los mismos ahora que hace 12 años. ¿Qué queremos en la vida? ¿Qué es para nosotros hacer teatro? ¿Qué es para nosotros hacer teatro político? ¿Qué es para nosotros hacer comedia? Y de alguna manera yo creo que, aunque estos debates a veces son extenuantes, sobrevivimos gracias a mantener estos debates siempre abiertos. Muy bien, pues ya para terminar me gustaría si me podéis comentar alguna anécdota de la calórica, de las aves. Comentábamos antes el caos que hay entre bambalinas. No sé si a lo mejor alguna reacción de un espectador que os haya sorprendido muchísimo en alguna de estas funciones. Me esperaba esa reacción. Pues la verdad, A ver, reacciones locas. no, siempre las esperamos en... A veces sí que hay algún momento, concretamente cuando sale la iglesia, que más cosas que pasan son cosas que no pasan. O sea, Sí, hay algo de que, y esto ya lo descubrimos muy al principio de la compañía con el Edito Búlgaro en nuestro segundo espectáculo, que digamos que fue nuestra primera obra abiertamente política. O sea, evidentemente todo el teatro es político, etcétera, pero fue la primera vez que poníamos ya en el diálogo y en la situación cuestiones políticas. Y te das cuenta de una cosa, que es que recibes una reacción artística por parte del público, la gente ríe o aplaude o abuchea en función de que los actores lo hagan bien o mal, pero también recibes una respuesta ideológica. Recibes risas, aplausos, silencios duros y atronadores en función de lo que el espectador piense. Entonces, nos ha pasado que después de determinada escena haya espectadores que se levanten a aplaudir, no tanto porque el actor lo está haciendo muy bien, sino porque lo que está diciendo pues le parece muy oportuno, se identifica mucho y también nos ha pasado que nos hemos comido algunos silencios sepulcrales y algún levantamiento y algunas fuera. personas que se han marchado de la función porque estamos haciendo humor satírico sobre cuestiones que evidentemente pueden ser delicadas para la sensibilidad de determinadas personas. Creemos que en ningún momento son dolorosas. O sea, nuestro objetivo no es hacérselo pasar mal a nadie, pero sí que pues nosotros necesitamos que venga un público que esté dispuesto a reírse de todo. Entonces, esto sí que nos lo hemos encontrado y seguramente nos lo vamos a seguir encontrando. Esperemos. No te llegó ningún fan de Rita Barberá, Esther. No. Todavía no. Hemos estado en Valencia. Hemos estado en Valencia, sí. Sí. Y a ver, los decibelios se notaron ahí, ¿eh? Claro, Sí, en Valencia. Sí. Claro. Genial, pues Joan, Esther, muchísimas gracias. Recordamos desde hoy el estreno, 26 de abril hasta el 14 de mayo en el Teatro Pavón. Desearos mucha mierda y nada, que sigáis teniendo un recorrido muy largo de esta obra y que el público de Madrid, ya que es un llamamiento, sea el que se levante y os ovacione y no el que se levante y se vaya. Nos han dicho que nos va a pasar lo que pasa muchas veces, que es que las primeras semanas hay muchas localidades vacías y hacia el final, las primeras semanas, vamos a estar 3, y al final se llena. O sea, que la gente corra a comprar las entradas porque seguro que al final se va a llenar y nada, venid los primeros días. Totalmente, sí, que luego se agotan las entradas y es un desastre. Genial, pues muchas gracias, Joan, Esther. A ti.